Nuevo capítulo de un podcast seguro. Hoy nos acompaña David Esteban en el nuevo formato del podcast presencial en el estudio. Marc, ¿ganas del nuevo episodio? Bueno, con muchas ganas e incluso nervioso. Primera vez nos estrenamos, como bien has dicho, así que, bueno, tú adelante. Bueno, vamos a repasar antes que nada un poco la experiencia, la trayectoria de David, CISO del Ayuntamiento de Barcelona, a nivel formativo ingeniero de telecomunicaciones y profesional con más de 20 años en el sector de la ciberseguridad, gran parte de la trayectoria en Cellnex y ahora dando el salto al sector público. David, bienvenido a un podcast seguro. Muchas gracias. Y primero, oye, es un honor ser el primero en este formato. Encantado de estar aquí y bueno, hablar, ¿no? Y el objetivo es, vamos a una charrada, una conversación. Una charla dinámica, sí, amena, sobre ciberseguridad, Total. que para esto es lo que estamos aquí. Eso es. Eso es. Pues nada, vamos allá. David, primero del todo, te queríamos preguntar, actualmente CISO del Ayuntamiento de Barcelona, una administración pública con retos únicos. Proteger infraestructuras críticas, datos de los ciudadanos, servicios digitales de una ciudad que cada vez está más conectada. ¿Qué diferencias encuentras entre proteger eso, una administración pública respecto a una compañía privada como puede ser Cellnex? Es buena pregunta al final. Primero es, ¿cuál es nuestro rol, ¿no? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el rol de un CISO, ¿no? Porque esto yo creo que va de roles del CISO. Es el proteger la información, proteger los activos de información. Yo creo que al final es proteger la misión de la organización. Y nosotros podemos contribuir desde el punto de vista de seguridad. Entonces, desde el punto de vista, proteger la misión, el enfoque es, Cellnex tiene una misión, es un operador de infraestructura de telecomunicaciones, un negocio implantado en diferentes países. El ayuntamiento, el ámbito es más local, pero el negocio es diferente. Aquí no es el negocio, entre comillas, no es un negocio. Estamos hablando de garantizar la confianza de los ciudadanos, de garantizar las infraestructuras que dan servicio a los ciudadanos. Al final es poner al ciudadano en el centro. A nivel de retos son muy similares. Por mucho que la misión, porque al final los riesgos son similares, los atacantes son similares, las motivaciones son parecidas, sí que podemos tener algo más de hacktivismo a nivel ayuntamiento, por la exposición que tenemos. Pero los retos es parecido. ¿Qué es diferente? Los tiempos de ejecución. Es decir, que es cierto que de administración pública a una empresa privada los tiempos son diferentes, pues porque se tiene que garantizar un proceso, que el proceso sea transparente, que sea equitativo. Y esto lo que provoca es que desde que conceptualizas tienes un problema, una necesidad, hasta que la ejecutas, pues puede pasar meses, incluso un año perfectamente. Entonces hay que trabajar más a medio plazo. En una compañía privada, pues estos plazos se acortan. Eso puede ser bueno o puede ser no tanto, porque al final también el hecho de que se alarguen estos plazos te da tiempo a madurar mejor la idea y quizás ser más creativo, pues porque en este impasse necesitas dar soluciones, vamos a ver cómo lo das, pues bueno, eres más creativo e intentas exprimir al máximo los recursos que tienes. De la otra forma, quizás es más cómodo decirme, tengo una necesidad, vamos a implantarla, vamos a ver qué hay en el mercado, vamos a mirar hacia adentro cómo podríamos cubrirlo con lo que tenemos. Por tanto, es muy parecido. O sea, yo, de verdad, o sea, aquellos que dicen, no, la administración pública, cuidado, no, o sea, los retos son muy parecidos, las necesidades son similares, sí que es cierto que en los tiempos de ejecución que son diferentes, pero bueno, claro, es parte del contexto. Al final hay personas detrás a las que proteger y un negocio al que proteger, porque me gusta mucho la frase con la que has empezado, ¿no? De que el CISO, protege activos de información, no, más bien apoya el negocio, ¿no? Claro. Vamos a decir, es el apoyo de la misión de la empresa. Entonces, eso es un buen punto. Y al fin y al cabo, siguiendo en el mismo hilo de la protección a una ciudad, en Barcelona, ¿no? Barcelona es una ciudad muy avanzada a nivel de Smart Cities. En el contexto europeo hay miles de sensores, temas de IoT, semáforos interconectados, un montón de cosas. Al fin y al cabo, en este punto, ¿cómo se protege realmente una infraestructura tan distribuida y compleja como es una ciudad? Sí, y aparte que está viva. Es decir, es un ecosistema que va cambiando, va variando. El nivel de complejidad es alto, no vamos a negarlo. Pero aquí quizá, y la reflexión que hacemos es,
a un ciudadano, ¿qué le impacta más? ¿Que deje de funcionar algo de la Smart City o que deje de funcionar la parte semafórica, alumbrado? No hay que olvidar que, obviamente, y el reto, hay un reto muy importante que son las Smart Cities, la parte más inteligente, los sensores, IoT, pero hay un elemento más de IoT con actuadores, con elementos más clásicos que hay que proteger igualmente. Ujú. Y si esto lo olvidamos, tenemos un problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues, haciendo foco. O sea, no hay otra opción. ¿Qué es lo crítico? Vamos a evaluar evaluamos y reevaluamos cuáles son nuestros servicios críticos. Como en una empresa. Igual, es que el proceso es exactamente el mismo. Aquí quizá no hablamos tanto de activos críticos o de procesos críticos, como puede ser una empresa, sino de servicios, porque lo que damos es un servicio al ciudadano. Entonces, ¿cuáles son nuestros servicios críticos? Que al final están soportados por activos, por plataformas, por procesos, etcétera. Pero el foco es el servicio. Y nosotros no somos quien, igual que una empresa privada, nosotros no somos quien evaluamos la criticidad de los servicios. Es el negocio, las diferentes áreas. Y déjame que llame negocio, aunque no es un negocio obviamente, pero no deja de ser. El mismo El símil concepto, sí. Correcto, es que hablamos de lo mismo. O sea, son ellos quienes tienen que evaluar la criticidad y ver cuáles son aquellos críticos. Y si todo es crítico, nada es crítico. Y esto es un tema importante. Si al final decidimos o alguien decide que tenemos 100 servicios críticos, es que no tenemos ninguno, no podemos hacer foco en todos de ellos. Tenemos que poner un límite, podemos dar metodología, podemos ayudar y es lo que hacemos, de hecho, ¿no? Evaluar, porque el negocio lo que evalúa es el impacto de que se materialice uno de los riesgos. Pues, ¿cómo se evalúa este impacto? Pues en base, en nuestro caso, a diferentes dimensiones, a 3 dimensiones. Pues reputacional, somos un ayuntamiento, la parte reputacional tiene peso y es algo que tener en consideración. Operacional, por eso, porque al final damos un servicio al ciudadano. Si dejamos de darlo, tenemos un problema. Y luego económico, porque si no entran ingresos, pues obviamente no puede funcionar el ayuntamiento. El peso no es el mismo, obviamente la parte de reputación y operación es mayor que el financiero, económico, pero se tiene que tener en cuenta. Y intentamos ponderar, en base a criterios objetivos, cuál es la medida del impacto. Si se deja de ofrecer un servicio, salimos en la BBC, hostia, pues el impacto es alto. Si es un tema más vecinal, es importante, pero no es crítico y quizás el nivel es bajo. Si el impacto que tenemos es dejamos de prestar un servicio a todos los ciudadanos de forma ilimitada, el impacto es muy alto. Si es un tema más que afecta a un conjunto de trabajadores municipales, una función más residual, pues no es bajo, o sea, es bajo. Sí. Exactamente el mismo modelo que se utiliza o que utilizamos, obviamente con adaptaciones, en empresa privada. Y claro. ¿Cómo lo protegemos? Haciendo foco. Porque si no haces foco, los recursos no son ilimitados, pero en ningún caso son ilimitados. Si no tenemos dónde hacer foco, pues no podemos. Y luego un tema importante, trabajando la resiliencia. O sea, al final vamos a ser atacados. O sea, lo seremos, ya está, es que no hay más. O estamos preparados o no podremos. O sea, aquí la diferencia la marcará quien sea capaz o lo rápido que seamos de recuperarnos ante un incidente. ¿Tú crees que ha habido una evolución aquí desde el punto de vista preventivo hacia uno más resiliente? Yo creo que está viéndolo. A ver, depende también de en qué entornos te muevas. O sea, si vas a... Claro, ¿qué miramos, no? En España o Cataluña o lo que quieras, estamos hablando de el tejido industrial, son pymes, micropymes. El objetivo es que tengan conciencia de que algo puede pasar. Entonces, que empiecen a... Aquí no hablamos ni de prevención ni de detección, vamos a... En el resto, en empresas más o menos medianas, grandes, yo creo que ya todos tenemos esta visión de que tenemos que estar preparados para cuando tengamos el incidente. Eso no quita que dejemos la parte de protección o de detección a un lado, pero sí que tenemos que hacer foco en la recuperación y respuesta, porque lo vamos a tener. ¿Cómo os organizáis internamente? ¿Tenéis un equipo dedicado a la gestión de incidentes? ¿Hacéis ejercicios de simulacros? Sí. Nosotros a nivel de ayuntamiento es complejo. Tenemos diferentes entidades municipales, tenemos más de 50 entidades municipales. Cada entidad tiene o puede llegar a tener autonomía a nivel de tecnologías TIC o infraestructura TIC. ¿TMB, por ejemplo, va aparte? TMB no es una entidad como tal, es participada, pero no está dentro de nuestro ecosistema. Vale. Pero bueno, yo qué sé,
lo que es Becasa, que son las alcantarillado de Barcelona, pues tiene unos sistemas que en Barcelona hay un sistema de depósitos para poder contener lo que son riadas esto lo gestiona esta empresa y tiene unos sistemas de control que te permiten identificar cómo dinero están estos depósitos y tomar decisiones en base a, bueno, pues al contexto, a la situación. Ellos tienen sus propios sistemas y tienen su propia seguridad. Al final, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cuál es mi rol al final? Yo soy prescriptor para todas las entidades municipales y ejecuto lo que es el IMI. El IMI es quien ofrece la infraestructura de estas 52 entidades, unas 40 y pico. O sea, al final es la mayor parte del core. ¿Cómo nos estructuramos? Sí que tenemos representantes de seguridad o responsables de seguridad delegados de las entidades de mayor peso y nosotros tenemos referentes de seguridad que son más facilitadores. A nivel interno, nosotros sí que tenemos dos grandes áreas. Una más de gobierno de seguridad y está más enfocada a la gestión de riesgos, a la gestión de proyectos, ¿no? Para lo que se definan para mitigar estos riesgos, para gestionar los riesgos que se identifiquen. Incluso aparte de concienciación, está en la parte de gobierno. Y tenemos un área de SOC que lo que hace es la monitorización. Desde el área de gobierno sí que se canalizan estos simulacros. Y simulacros de dos tipos, porque hacemos simulacros técnicos, es decir, simulacros donde juntamos a los diferentes equipos resolutores y ponemos diferentes escenarios e intentamos crear situaciones de estrés similares a las que pueda haber un incidente, pues al final un incidente. Mediante injects. Sí. Eso es, y metiendo presión y dando información, pues cómo te podría llegar en un incidente, pues al principio no sabes qué está pasando, poco a poco vas teniendo esta información, que puede ser correcta, puede no serlo, pero es la información que tienes y tienes que tomar decisiones en base a esta información. ¿Te puedes equivocar? Sí, pero a medida de hacerlo, pues el objetivo es que, bueno, que todo el mundo, o que hayamos pasado por una situación antes de que nos ocurra. Y esto es a nivel técnico, pero también lo hacemos a nivel directivo, tenemos previsto en principios de año que viene un simulacro más estratégico. Lo mismo, o sea, este mismo escenario, un escenario similar, pero a nivel más directivo. Hay que tomar unas decisiones estratégicas cuando tengamos un incidente de seguridad. Y esto hay que tenerlo, hay que tomar estas decisiones. Y si no han pasado por esto antes, pues tendrán que improvisar. Si ya lo han visto, hablamos de alta dirección o, bueno... Claro. Vamos a interrumpir este episodio de Un Podcast Seguro porque David, Joaquín, tengo algo que creo que os va a interesar, sobre todo a nuestra audiencia. Es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Seven Sector Technologies. Y lo que hacen, pues está muy por encima de lo habitual. Pues sí, Marc, les estuve echando un vistazo. Nuestro ADN es ciber, nuestro corazón es humano, dicen ellos. Y no lo dicen de relleno. Se nota que quieren algo práctico, cercano, no el clásico discurso técnico vacío. ¿Habéis visto su servicio estrella? Se llama XDRnet, que se encarga de monitorizar todo tu entorno, redes, cloud, IoT, IIT, para detectar amenazas en tiempo real. También tiene cosas como detección de integrar archivos, si alguien crea, modifica o elimina algo en las carpetas auditadas, y emulan sistemas operativos para ver indicadores de compromiso reales. Bueno, es que además algo que me parece para mí clave, como indican, minimizan los falsos positivos. Nada de estar así alertado cada 2x3 y no hay nada serio, y cuando hay algo ofrecen identificación del atacante al momento, recomendaciones de contención e incluso pues aislar la amenaza con un clic. ¿Y para quién es? Pues XDRnet está pensado para empresas de más de 50 empleados, para personas como CTOs, CISOs o equipos IT que necesitan un partner fuerte para estar tranquilos con la seguridad. También es para aquellos que quieran evitar fugas de datos, sanciones legales o simplemente daños reputacionales, porque cuando un incidente llega, el coste no es solo económico. Y también tiene modalidad de canal, así que si eres una empresa de seguridad o TI y quieres ofrecer algo robusto a tus clientes bajo tu marca, lo puedes hacer con ellos. Y vaya, ya tienes casos de éxitos con empresas reales,
lo que le da bastante credibilidad. Bueno, pues ya lo sabes, si estás escuchando esto y te preocupa la seguridad de tu empresa, te recomiendo que agendes una demo con Seven Sector Technologies para ver XDRnet. Te dejamos el enlace abajo y bueno, de esta manera pues nosotros lo hacemos, lo hemos analizado y creemos que te puede dar una ventaja competitiva, de verdad. Eso es, agenda la demo, pregunta por los escenarios que te interesen y comprueba cómo reaccionan con amenazas reales, no solo escenarios de laboratorio. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio para agendar tu demo o tu consulta inicial gratuita. Muy importante, no esperes a que algo pase. Y ahora sí, volvemos con este episodio de Un Podcast Seguro. Comité ejecutivo, pues podrán tomar estas decisiones con un criterio diferente. Ahí te hago la pregunta, o sea, en este tipo de ejercicios, ¿habrían miembros del partido que actualmente gobierna la ciudad? Porque ahí quizás hay ese reto, ¿no? De, ostras, quizás cada 4 años tengo que estar entrenando nueva gente. Barcelona hay una separación, también hay segregación. Hay una capa electa, que son unos políticos que gestionan y hay una capa más ejecutiva, donde tenemos una gerente municipal, que sería el equivalente a un CEO en una empresa, y tenemos una estructura más ejecutiva. Tal y como tenemos ahora, Barcelona tiene definidos que son los planes básicos de emergencia municipal. Estos planes básicos los coordina la gerencia de seguridad y toda esta capa más de bomberos, guardia urbana, etcétera. Hay un coordinador. Y lo que hemos hecho nosotros como ciberseguridad es incorporarnos a estos planes básicos de emergencia municipal. Ya he montado una estructura de gestión de crisis. Barcelona, al final, la gente está acostumbrada a gestionar crisis. Pues porque hay no hay inundaciones, pero hay ventadas, hay viento, hay granizo, hay ola de calor. Y estos son crisis que se generan. Entonces, aprovechémonos de estos procedimientos que ya están establecidos y lo nuestro es un escenario más. Sí que es cierto que no hay tanta madurez en la gestión, pero para eso ya estamos nosotros para aportar la parte más técnica o resolutoria. Pero lo que es toma de decisiones, si no funcionan los semáforos, cómo se coordinan los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea, guardia urbana, esto ya está definido, saben cómo hacerlo. O sea, no deja de ser como un plan de continuidad de negocio, ¿no? Lo es, exacto. Es un escenario dentro del plan de continuidad de negocio, un escenario de desastre más. Uh-huh. Exactamente, este es el equivalente. Y quizás hay una diferencia en el ámbito privado, ¿no? A diferencia de aquí en una ciudad como Barcelona, que has comentado el tema de amenazas muy relacionadas con desastres naturales, que quizás el riesgo muchas veces es mínimo en una empresa privada y se pone más el foco en los activos más IT y demás, cuando aquí en una ciudad se tienen más en cuenta esta tipología de amenazas. Sí, pero esto lo cuentas, al final es continuidad del negocio. O sea, sí que no, obviamente sí. Y tenemos mayor exposición, también tenemos muchos armarios en la calle. Claro. Que son fácilmente accesibles. Luego lo que puedes hacer con ellos es muy limitado el impacto que puedes provocar. Pero si no estuviera bien configurado, pues el impacto sería mucho mayor, obviamente. Pero sí, por eso está tan desarrollado quizá estos planes básicos de emergencia municipal. Hay muchos simulacros, no de ciber, sino en caso de que falle esto, tengamos este tipo de incidente, y eso es algo que coordina pues, bomberos de Barcelona, que es quien coordina. Y se coordina pues, con Guardia Urbana, incluso con otros efectivos que dependen más de Generalitat, como puede ser el SEM, como tema ambulancias o 112, para que en caso de que tengamos una emergencia de ciudad, ¿cómo debemos responder? Y antes has mencionado que al fin y al cabo es un enfoque no basado a riesgos y has mencionado los pilares de evaluación del impacto de operacional, reputacional y el financiero, y esto me recuerda bastante a la ISO 27001, ¿no? Entiendo yo quizás que en administración pública, en este caso, os aplicaría más el Esquema Nacional de Seguridad, pero desde tu punto de vista, ¿crees que debería de haber algún marco de referencia de seguridad específico para ciudades o no es necesario? No lo sé. O sea, no lo sé. O sea, ahora mismo para mí la parte de cumplimiento normativo no ha de ser un objetivo, sino es una consecuencia. El cumplimiento normativo, tanto Esquema Nacional de Seguridad, como una 27001, como una NIST, como cuando venga NIST 2,
al final no deja de ser frameworks para que te ayuden a estructurar qué es lo que tienes que... dónde hacer el foco, lo que decíamos antes, hacer foco. Pues, y si analizamos todos estos frameworks, vemos que hay mucha correlación. Realmente hay entre unos y otros, al final todo es lo mismo, escrito de otra forma. Tampoco nadie reinventa la rueda, o sea, es que no hay margen para reinventarla. Le ponen una capita más, ¿no? Muchas Eso veces. es. Sí, sí. Uno quizá tiene una orientación más operativa, otro tiene una orientación más de proceso, otro más de... Bueno, pero es lo que tenemos. Entonces, está muy bien para definir qué es por dónde tenemos que comenzar. A nivel de ciudad, bueno, ya hay, por ejemplo, hay perfiles NIST específicos por sectores o sectoriales. Yo no tengo claro que al final una ciudad no deja de ser múltiples negocios. Tenemos una capa de hacienda, derechos sociales. Bueno, es evaluación de riesgos, es aplicar medidas, hay una capa tecnológica que soporta estos servicios, es evaluar el estado de estas tecnologías o de estas plataformas. Yo no creo, y es mi opinión, o sea, no lo sé, no lo tengo claro si hace falta a priori. Yo ahora no la echo de menos. O sea, no echo de menos tener, porque con las herramientas que tenemos, con los frameworks que tenemos, yo creo que se puede dar. Quizá para una ciudad más pequeña, con menos recursos, con menos... ¿Podría ser útil? No lo sé, es que no lo sé. O sea, al final también Esquema Nacional de Seguridad, hay perfiles de cumplimiento específicos que te dan unos mínimos. Bueno, no tengo una respuesta para eso. A mí ahora mismo quizá no me aportaría valor. Vale. Y antes de seguir hablando sobre lo que vendría a ser resiliencia con David, quería hacerte una pregunta que quizás es un poco chorra, pero en el momento que se establece, por ejemplo, una alerta 5 o 4 desde el punto de terrorismo aquí en Barcelona, ¿hay alguna implicación a nivel de ciber o únicamente es más activos físicos? No es tan chorra. Al final, esto... hace años, cuando, bueno, históricamente hubo una ley de protección de infraestructuras críticas, donde se definía una serie de operadores de infraestructuras críticas, estaba muy centrada en infraestructuras físicas que daban soporte a los diferentes servicios críticos. Esto luego, la NIS 2, pues ha hecho que esto vire más hacia servicios que no a infraestructuras. Pero entonces, el CNPIC, que era el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, sí que mantenía un indicador, un valor de alerta ciber. Y estaba alineado, o en teoría, la teoría decía que estaba alineado con el nivel de alerta terrorista. Y que en función de cómo evolucionaba este nivel de alerta, el otro también variaba. Yo ahora mismo no tengo claro si esto se mantiene. Yo creo que no. O sea, que este nivel de alerta ciber, yo creo que no se está manteniendo. O al menos yo no los he encontrado. O sea, no. Pero sí que tiene mucho sentido porque al final las amenazas son híbridas. Es decir, y lo estamos viendo en conflictos. Al final no solamente es un conflicto bélico, físico, sino que si quieres hacer daño, primero inutilizas la infraestructura y entonces puedes provocar más daño. Si quisieras provocar daño a una ciudad, a una entidad, pues bueno, sería un ataque híbrido, pues lo podría ocasionar. Tiene todo el sentido que estuvieran mapeados. No tengo claro que ahora exista. Sí que es cierto, sé que estamos a nivel de alerta terrorista 4 desde que los atentados de París se subió. Ahí seguimos, porque al final a nivel de ciber, pues también no sé si estamos a 4. O sea, si yo tuviera que decirte un valor, pues tenemos muy altos. Bueno, quizás cuando haces esa evaluación de amenazas, ¿no? El ciberterrorismo lo tienes más en cuenta. Quizás seguramente. En ese momento. Sí. No lo sé. Antes sí que existía este valor más específico. Ahora yo creo que no, o si lo hay, no hay tanta visibilidad de este valor. Es interesante. Pasamos ahora al bloque de continuidad, resiliencia. Ya lo hemos avanzado y ya hemos ido comentando algunas cosillas, pero bueno, al final, en los últimos años hemos visto que hospitales, universidades, ayuntamientos, instituciones públicas en general han sufrido pues, muchos ciberataques y se han visto impactados. Bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que realmente diferencia un plan de continuidad
real que aporta valor a uno que es un simple papel y no aporta ningún tipo de... Sí. no da respuesta. También, al final, para mí es las pruebas. O sea, un papel no sirve para nada. La verdad, o sea, no sirve. Puedes tener el mejor procedimiento que si no lo has probado, y probado significa vamos a sentarnos, y hay muchas formas de probarlo, en muchos niveles. Nos sentamos todos en una mesa, vamos a guionizar y vamos a ver si esto tiene sentido. O vamos a hacer un simulacro más, ya no real, pero con tú no sabes lo que te voy a decir, lo que te voy a preguntar o cuál es el escenario, a ver cómo reaccionas. O vamos a tirar un servicio, vamos a pagarlo, a ver qué haces. Vamos a intentar que no sea crítico, ¿no? Porque tampoco es plan aquí de... A las 2 de la madrugada, tal. Exacto, no me gustaría... Mejor no hacerlo, que no sea tu última acción dentro de la compañía, ¿no? Esto es importante. Pero es probarlo. Y no solo probarlo, sino realimentarlo, lecciones aprendidas, mejora continua, qué ha fallado, qué haríamos diferente. También teniendo en cuenta que el incidente que tengamos no va a ser lo que hemos ensayado. Ojalá, ostras. O sea, yo no me he encontrado incidentes que hayamos ensayado antes, pero sí te da capacidad de actuación o flexibilidad. Si has visto cómo actúa, has visto o has reaccionado ante un ransomware y sabes lo que tienes que hacer y tienes copias inmutables o copias en una tercera ubicación que no está totalmente desconectada, puedes saber cuánto tardarías. Y si no solamente lo has hecho en un papel, sino que has ido y has dicho, vale, restáurame este servicio. Esto que estás diciendo que en 2 horas lo restauras, a lo mejor 2 horas es el tiempo de ir donde está la copia y volver. Y luego ponte a restaurar. Y estamos hablando de un servicio, pero si tienes que restaurar 40 servicios en paralelo, ¿tienes capacidad? ¿No tienes capacidad? ¿Y esto cómo se consigue? Ensayando, proponiendo estas... y también acompañándote, porque es muy probable que tú no pienses en situaciones que ya le han pasado a otros. Entonces, déjate o contrata o apóyate en un tercero que tenga experiencia en este tipo de creación de escenarios, porque va a tener mucha visión de la que tenemos nosotros. O sea, nosotros al final podemos tener mucha imaginación y podemos pensar como, o no sé si somos capaces de pensar como pensaría un actor malicioso. No. Pero llegamos donde llegamos. Otros tienen mucha visión porque al final han participado en la gestión de incidentes más críticos y saben lo que está pasando en realidad. Pues apoyemos estos terceros que nos ayuden a definir estos escenarios y luego ejecutémoslos, probémoslos y realimentémoslos. No es un documento que está quieto. Es un documento que cada X tiempo, y este X tiempo también depende de la madurez de la organización, idealmente cada año se tiene que renovar, que se tiene que revisar. Y si no lo has revisado, y si crees que está perfecto, te equivocas. Porque siempre que lo ejecutas sale algo diferente. Sí. Comentabas ahora eso, ¿no? El papel de apoyarte también en terceros, en externos. ¿Qué papel juega la coordinación público-privada? ¿Trabajáis mucho con empresas del sector privado? También Sí. para el tema de seguridad, ejercicios de crisis. Sí, no solo para ejercicio de crisis. Al final, pensad que nuestra interconexión con terceros nuestra dependencia de terceros es muy alta. Nosotros tenemos muchos servicios, y no solamente en seguridad, a nivel global. Nosotros tenemos una estructura más o menos limitada. El talento es complicado de captar, y más de seguridad. El talento, si ya una empresa privada lo tiene complicado, una empresa pública, pues bueno, es difícil. Nos tenemos que apoyar en terceros que nos ayuden, que tengan esta visión, una visión diferente. Sí, es que no te digo todo, sí que tiene que haber un análisis con sentido común de qué tiene sentido externalizar y qué tiene sentido internalizar, pero también no solo con lo que te gustaría a ti, sino con tus recursos reales. Yo qué puedo dar con una garantía de forma interna y qué no puedo ofrecer a la organización de forma interna. Y si no lo puedo ofrecer, al final el perfil que tengo que tener dentro de seguridad es más de un gestor de servicio, que tiene que entender, que tiene que saber, pero quizá no va a ejecutar. Pero sí que va a marcar las pautas de qué es lo que se debe ejecutar y tiene que tener criterio para valorar si cómo se está ejecutando tiene las garantías suficientes o tiene que mejorar o tiene que cambiar, modificar. Si al final yo creo que en nuestro caso estamos virando hacia un rol más gestor
que no tanto, aunque tenemos perfiles muy, muy técnicos y muy, muy buenos, y esto chapó y perfecto, pero sí que tenemos que nos estamos dotando de perfiles más gestores que lo que hacen es una coordinación, una gestión del servicio. Porque nos tenemos que basar en estos terceros, en esta empresa privada que nos dé soporte. Y aquí es donde están bueno, estos tiempos de ejecución que decíamos, porque para contratar cualquier servicio pues, se requiere tiempo. Tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer y tienes que tener herramientas de contratación suficientemente ágiles para poderlo tener cuanto antes. Cuanto antes, pues bueno, al final son meses. No sé si lo he entendido bien, pero es que se está externalizando en lo que vendría a ser la parte más de operaciones. La parte más de gestión gobierno es la que se internaliza. Sí, depende. El gobierno depende. O sea, o sea, en nuestro caso, las operaciones sí están externalizadas, lo que sí tenemos una capa de control más o menos amplia, con un expertise bastante alto, que no tenemos quizá el músculo para ejecutar, pero sí que tenemos, y lo que tenemos que tener es la capacidad de definir qué es lo que se debe hacer. Tanto en la capa de operaciones como en la capa de gobierno. Análisis de riesgos. Sí que tenemos equipo de GRC, de gobierno, pero tenemos un servicio de GRC, de gobierno, riesgo y compliance. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos es el músculo para ejecutar ciertas acciones. Este equipo lo que es definir la metodología, el proceso, toda la gestión interna, porque hay que contactar con las diferentes áreas, hay que hacer un proceso de evangelización, ¿no? De las áreas, qué espero de ti, y luego sí que el servicio que hay detrás, ofrecido por una empresa externa, sí que nos dota de este músculo para poder ejecutarlo. Claro. Pero sí que al final estamos externalizando lo que es más ejecución y no tanto lo que es más, llamémosle, conceptualización o... La estrategia. Eso es. La estrategia, sí, total. Que yo creo que es hacia donde, bueno, nosotros estamos yendo. Cuando te falta músculo, es hacia donde tenemos que ir. El problema es cuando te falta músculo, pero tampoco tienes talento. Entonces, si no tienes talento para definir esta estrategia, pues bueno, es complicado. Totalmente. En nuestro caso, afortunadamente, no tenemos músculo, pero tenemos talento. Muy importante, porque al fin y al cabo el tema del talento es también una amenaza muy real a día de hoy en el sector ciberseguridad, ¿no? O sea, vi el otro día un dato de INCIBE que en los próximos 2 años se necesitan hasta 100.000 puestos aquí en España. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y aquí, pues bueno, tenemos que tener la mente abierta. Este es el contexto y esta es la realidad. Y no vamos, ojalá cambie y ojalá podamos disponer de más profesionales, ya no digo mejor preparados porque están muy bien preparados, pero con mayores profesionales. Pero no es, o sea, no es la realidad. Entonces tenemos que empezar a buscar soluciones que nos ayuden a paliar esta falta de talento. Soluciones, y puede ser la IA esta solución. Yeah. Yo tengo mucha confianza en la IA. Bien gestionada, bien gobernada, con transparencia algorítmica, pero que te ayude a, ya no que te sustituya a las personas, sino que te ayude a potenciar, a acelerar el talento de las personas que tienes. Mayor productividad. Sí, mayor productividad y mayor capacidad de estas personas, porque al final, son herramientas. Antes tenías quizá equipos más grandes, ahora quizás los equipos son más reducidos, pero una IA lo que te permite es equipos reducidos, no sé si es que sean más productivos o que sean más eficientes, no sé si... O efectivos, mira, no sé si es eficiente o efectivo. Porque... ¿Cómo se está impactando la IA? ¿Estáis empezando a trabajar con ella? ¿Tenéis proyectos desarrollados? Sí, nosotros al final sí estamos trabajando, obviamente, sí que tenemos Nosotros fuimos, como Ayuntamiento de Barcelona, de los primeros a nivel de administración pública que sacó una medida de gobierno para gobierno estamos hablando de 2021, cuando todavía no estábamos de transparencia algorítmica, pues para garantizar que se hacía un uso ético de la IA. Porque al final estamos trabajando, gestionamos datos de ciudadanos y hay que ser muy cuidadosos y hay que ofrecer unas garantías con estos datos, no podemos ponerlos en cualquier sitio. Entonces, ponerlos a entrenar a una IA, sí. Claro, esto no se permite, esto no podemos entrenar, a menos que tengamos la autorización expresa de un ciudadano para que sepa que no, o sea, ni la vamos a pensar, no es algo que
que esté dentro de alcance. ¿Cómo estructuramos? Pues tenemos un comité de riesgos, una mesa de riesgos, digamos, donde está tanto IA como la DPD, o sea, datos personales, nosotros como seguridad, donde está el negocio que tiene el caso de uso, donde se explica y se analiza de forma o sea, los diferentes riesgos asociados a este caso de uso. Se identifica si es un caso de riesgo alto, o sea, primero tanto a nivel de IA como de seguridad como de datos personales. Y esto es previo a la definición del proyecto. Si este proyecto ya no tiene sentido inicialmente, pues porque se está proponiendo algo que es un riesgo inaceptable según la ley de, o sea, el IA Act o riesgo alto, pues si es riesgo alto, pues hay que ver cómo se gestiona, pero si es inaceptable, pues, o prohibido, pues no se puede realizar. En cambio de que sí que se puede realizar, lo que se establecen cuáles son las salvaguardas, los controles que se van a poner en este proyecto para garantizar que los datos de los ciudadanos se gestionan de forma adecuada o se tratan de forma adecuada. Y aquí hablando también, cambiando de tema, sobre el tema de las ciudades, desde Barcelona, ¿compartís sinergias con otras ciudades, tanto dentro del territorio español como podría ser ciudades grandes como Madrid o quizás Málaga, o ya incluso a nivel internacional con París, Ámsterdam, etcétera? Sí, al final, si miras Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, es difícil compararnos porque en España, obviamente está Madrid, hay otras ciudades, sí que hemos creado recientemente un grupo más informal de responsables de seguridad de las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes, y aquí tenemos un grupo donde compartimos problemas o incluso incidentes. Oye, que estoy viendo que me está llegando esto, o estoy teniendo este problema. Quizá luego puede ser tu siguiente. Sí. O incluso problemas que podemos llegar a tener. Pues, ¿cómo tengo este problema? ¿Cómo lo has resuelto tú? Porque seguramente a mí me sirve. Tu forma de resolverlo a mí me sirve. O sea, compartimos experiencias, sí que hacemos encuentros, por ejemplo, el Smart City que tuvimos hace poco aquí en Barcelona. Aquí tuvimos una sesión donde todos los responsables de seguridad de estas ciudades que estuvieron presentes, pues tuvimos una sesión donde, bueno, estuvimos sobre todo definiendo niveles de protección. Hablamos de niveles de protección, al final son temas muy genéricos, obviamente, pero ¿cuáles serían las prioridades? No vamos a hablar de las prioridades de cada una de las ciudades. Ostras, pues esta prioridad yo no lo tenía considerado. Pues para mí es un problema también, ahora que lo pienso, ¿no? Claro. Y eso a nivel nacional. A nivel internacional, también. O sea, sí que tenemos vínculos con otras ciudades con las que estamos trabajando proyectos comunes. ¿En qué sentido? Un ejemplo. Nosotros vamos a sacar una licitación de un SOC en los próximos semanas, meses. Roma tiene una necesidad similar. Pues vamos a hablar porque tu necesidad, y si algo que yo no he tenido en cuenta y tú lo has tenido en cuenta, a lo mejor me interesa incorporarlo dentro de mi pliego. Pero incluso ir en una licitación conjunta. No licitación conjunta porque eso es complejo y no sé si es viable, pero como mínimo alinear lo que estamos solicitando. Vale. ¿Por qué? Porque al final mis necesidades son tus necesidades, porque tenemos problemas similares. Y algo que quizá yo no estoy haciendo foco porque no lo he detectado, quizá tú, y me lo puedes, bueno, en estas sesiones es más intercambio de, no sé si es una catarsis, ¿no? Estos son mis problemas, estos son los míos. Bueno, vamos a ver cómo lo resuelves tú, que seguramente a mí me ayuda. Pero sí. ¿Hay alguna ciudad que consideres pionera en cuanto al sector de la ciberseguridad? Que digas, ostras, estos son el ejemplo a seguir o el modelo a seguir. Ciudad pionera. Bueno, al final todos tienen... O sea, yo que sé, Madrid tiene, obviamente, es un nivel de madurez muy alto en ciertos temas. Nosotros estamos maduros en otros temas. Claro, si miramos a nivel de... Digamos, ciudad, hablamos de país, si quieres. Hay un país, por ejemplo, que se ha creado, se creó casi desde cero a nivel digital, Estonia. Pues Riga no es que sea pionera, pero se ha encontrado problemas quizá antes que otras ciudades.
no sé si esto es bueno, no sé si esto es pionero o no, porque entre otros problemas el primero, quizá la forma de resolverlo no es la más óptima, porque eres el primero y luego los demás aprenden de tus errores, y es así. Pero sí que es cierto que son ciudades que se han encontrado con problemas antes que otros. Y, por ejemplo, en la Smart City, pues o sea, realmente es uno de esos stands donde es muy interesante ir, preguntar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, pues para coger ideas. Me sorprendió la pregunta y la respuesta porque sinceramente no esperaba un Bueno. Riga. No, pero es que No, está no, guay. Pero es tiene la realidad. sentido, Sí, sí. además, porque estos últimos años, debido, creo que son a sus rebajas fiscales o así, han atraído mucho talento de nuevas empresas y demás digitales. O sea, Bueno, y claro, tiene su su lógica. concepción es digital nativa. O sea, Claro. todos los trámites son digitales Sí. y desde hace bastante tiempo. Eso es bueno, eso es bueno. Y escuchamos aparte de un podcast seguro otros podcasts y escuché en su momento Conservas Guillén, que te trajo a ti, Raúl. Sí. Y hubo un punto que me gustó muchísimo, que me gustaría volver a sacar aquí, es que hablasteis sobre el tema del benchmarking contra otras ciudades para ver en qué punto os encontráis. Y comentaste que, ostras, que quizás no es necesario compararte con ciudades permanentemente, sino tener como referencia el nivel de madurez de ciertas grandes empresas también. Totalmente. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Porque nosotros estamos con el plan director de seguridad. El plan director de seguridad no deja de ser un mapa, o sea, tener un mapa de riesgos sectoriales y un assessment, una evaluación de cómo estamos. Y está muy bien tener una evaluación de cómo estamos, pero necesitamos compararnos. Porque al final, y compararnos lo que nos marca es cuál es nuestro nivel de seguridad objetivo, hacia dónde queremos llegar. Ese to be. Eso es. Y compararnos no cómo están ahora la entidad con la que te comparas, sino cómo estará dentro de X años cuando finalice el plan director. O sea, hay que hacer una proyección de su nivel de madurez a 3, 4 años, lo que se considera el plan director, porque si no te estaría haciendo trampas. O yo estoy aquí, me comparo con cómo está esta entidad ahora. No, hay que hacer esta proyección. Es complejo esta comparación. Entonces, claro, a nivel de ciudad, ¿con quién me comparo? No es fácil compararme porque, insisto, al final, más allá, si estamos hablando a nivel nacional, Madrid, Málaga, otras entidades, no hay tantas. Te puedes ir a nivel europeo. Quizá tiene sentido, si nos visualizamos a nosotros mismos como, que es la realidad, como negocios que su objetivo no es obtener un rendimiento económico, sino dar un servicio al ciudadano, pero son negocios. Tenemos urbanismo, tenemos movilidad, tenemos hacienda, tenemos una serie de negocios que pueden ser muy fácilmente comparables con otros sectores. No nos limitemos a sectores privados, a sectores públicos, vamos a compararnos con un sector privado. Y no significa que nuestra área o los servicios de Hacienda, los riesgos asociados a Hacienda, tienen que tener un nivel o tenemos que tener un nivel de madurez similar al que puede tener un banco o una aseguradora. No estamos diciendo esto. Pero quizá si nos comparemos con ellos y estamos por debajo, el nivel es alto, es muy alto y es suficiente. Lo que tenemos que marcar siempre es cuál es nuestro nivel de ambición. Porque el nivel de ambición de seguridad marcará también cuál es el presupuesto, que al final es lo que nos interesa a todos. Vale, quiero llegar hasta aquí. Esto cuesta tanto. Si quiero llegar más arriba, cuesta más. Y claro, esto no es lineal tampoco. Al final suele ser exponencial, ¿no? Pedir ese presupuesto y que después a veces, ostras, que quizás no pase nada porque te dirán, ostras, te hemos dado este dinero e incluso ha pasado ese incidente, ¿no? Sí. Ese reto, ¿no? También es importante. O sea, al final tenemos que... Y es un tema de concienciación. Claro. Seguridad no tiene un ROI, no es un retorno de inversión. O sea, al final nosotros... Pero tampoco somos un seguro. O sea, no nos tienen que considerar... El riesgo existe. Nosotros lo que ponemos son medidas o planteamos medidas para, en aquellos riesgos que nos aceptan, reducirlos. Pero aquí... El riesgo, y esto es importante, es un cambio también de... El riesgo no es de seguridad. El riesgo es del negocio en seguridad. Y es el riesgo del negocio. Yo no sé qué tengo que aceptar o este riesgo. Y el presupuesto no es de seguridad. El presupuesto es del negocio. Otra cosa es quién lo gestione o dónde esté ese dinero. Pero si se tienen que hacer unas acciones para reducir el riesgo de un servicio concreto, de un negocio,
es porque el riesgo es tuyo, es el negocio, y realmente hay que reducirlo. Yo te voy a ayudar a identificar cuáles son las acciones que son necesarias para bajar este riesgo. Yo te voy a dar diferentes opciones. Yo te voy a cuantificar cada proyecto, o voy a intentar cuantificar cuánto reduce el riesgo, incluso cuánto sube el nivel de madurez es cada proyecto. ¿Qué puede pasar? Si tú te quedas sin presupuesto o hay otras prioridades, perfecto, no hay ningún problema, pues tenemos que tener claro que este riesgo no va a bajar, se va a mantener, o si estaba previsto que bajara lo que fuera, pues la reducción será inferior. Y que tengamos un riesgo no significa que no vaya a pasar, o que reduzcamos el riesgo no significa que no vaya a pasar, que no se vaya a materializar. Significa que hay menos probabilidad. Y si pasa, pues bueno, tenemos que estar preparados para cuando pase lo que comentábamos antes. Volvemos a la resiliencia. Tenemos que estar preparados para cuando pase. ¿Qué vamos a intentar? Que pase lo más tarde posible. Hablabas ahora, David, de concienciación, ¿no? Al final el ayuntamiento debéis tener pues un futime de empleados, funcionarios públicos. ¿Cómo trabajáis la sensibilización y formación en ciberseguridad? ¿Hacéis campañas de phishing? ¿Hacéis ejercicios de formación? ¿Cómo trabajáis este punto? Que el tema de concienciación es complicado, es un punto muy gran complicado. Reto, ¿eh? Es un gran reto, sobre todo Pero el colectivo funcionario no es diferente del colectivo de trabajadores de cualquier, en el caso donde estaba antes, una multinacional. No es lo mismo. No, pero no es tan diferente, son similares. Claro, aquí lo primero es, ¿qué significa concienciar? ¿Qué es concienciar? Al final, yo no quiero concienciar, el objetivo es mucho más amplio. Vamos a crear cultura de ciberseguridad. El objetivo es crear cultura. Y esto son palabras mayores, crear cultura. Y lo primero que tenemos que pensar es, o es una reflexión interna, hostia, cultura, ¿no? ¿Qué es esto de crear cultura? Yo sé crear cultura, yo no sé crear cultura de nada, o sea, no sé crear cultura. Yo puedo ser bueno identificando quizás riesgos, o más que identificando, ayudando a identificar riesgos, porque tampoco se pone identificando. Soy bueno, pudiendo ayudar. Soy bueno o puedo ser bueno, y hablo de forma en plural, ¿no? Como responsable de seguridad, podemos ser buenos proponiendo medidas para reducir estos riesgos. Pero la realidad es que no sabemos comunicar. No sabemos comunicar. O sea, yo no sé comunicar. Y para eso me tengo que apoyar en quien sabe comunicar. Nosotros, ¿cuál es nuestra estrategia? Vamos a comunicación interna. Tenemos un departamento de comunicación interna que sabe cómo abordar o cómo atacar, en el sentido bueno, positivo, los diferentes colectivos. Cómo, no sé para concienciarlos, pero cómo llegar hasta ellos. ¿Cuál es el canal adecuado? ¿Cómo modular el mensaje para que les llegue? Nosotros sí que podemos, entonces, nosotros tenemos planes de concienciación ambiciosos que no los hacemos nosotros, los trabajamos con comunicación interna. ¿Por qué? Por eso, porque yo no podría hacerlo. Por mucho que quisiera, es que me voy a equivocar. Me voy a equivocar porque no conozco el contexto, ni conozco cómo reaccionan los diferentes empleados. Y es lo mismo que hacía cuando estaba en empresa privada. Yo no soy capaz de comunicar, yo no sé cómo llegar, y hay que ser realistas, no sabemos. Pues vamos a buscar aliados. ¿Quién es el mejor aliado en este caso? Comunicación interna. Pues dirigémonos a ellos y creemos conjuntamente cuál es la mejor estrategia para crear esta cultura. Y si esta estrategia, y es una estrategia mixta, y podemos nosotros ofrecer herramientas, phishing, hacemos campañas de phishing, obviamente, pero ¿tiene impacto? ¿No tiene impacto? Esto hay que medirlo. ¿Cómo medimos este impacto? Nos tienen que ayudar a medir este impacto. ¿Cuál es el momento adecuado para realizar estas campañas? ¿Cómo hacemos estas campañas? Hablamos de phishing, pero vamos a soluciones de gamificación. Pueden funcionar, pero pueden no funcionar según colectivos. ¿Cómo atacamos estos colectivos? A lo mejor hay colectivos que es más efectivo hacer sesiones presenciales. Pues vamos a hacerlo. O hay otros que son más eficientes pegar un cartel en algún sitio que sea visible. Al final son ellos los que identifican cuáles son los mejores canales para crear esta cultura, porque el objetivo es crear cultura. Me ha gustado muchísimo el concepto que has sacado de no sabemos comunicar, porque siempre que hablamos de seguridad decimos, ostras, hemos de aprender a saber comunicar el riesgo en ciber a dirección, hacia arriba, pero también hay que saber comunicar hacia el resto de empleados. Sí, y aquí, sí, ¿verdad? Claro, saber comunicar el riesgo. Primero y nosotros no identificamos, o sea, yo creo que tenemos que ir incluso más allá.
nosotros no identificamos riesgos, ayudamos a identificar riesgos. Y una vez identificado, es el negocio quien tiene que comunicar estos riesgos hacia dirección. Nosotros obviamente también, porque ya los tenemos identificados. Pero si a mí va el negocio y dice, ostras, tengo un problema aquí de seguridad, por lo que sea, no hace falta que yo suba a alta dirección. Tenemos que... Pero eso ya es cultura, ¿no? Porque dices, ostras, voy a comunicar esto que Claro. quizás me va a atrasar el lanzamiento de esta nueva app, por ejemplo. Pero muchas veces, Claro. ¿cuál es el problema también? Es un problema de lenguaje. Ujú. No nos entienden, ni nosotros entendemos al interlocutor. Es como cuando vas a un país y no entiendes el idioma, pues no te vas a poder comunicar. Y por mucho que te esfuerces y tú creas que lo has hecho muy bien, si otro no te entiende, tampoco lo va a interiorizar. Nosotros tenemos que aprender lenguaje de negocio. No podemos esperar que el otro te entienda. Y aprendiendo lenguaje de negocio vas a poder crear, lo que dices, esta cultura. Pero para mí es importante, el riesgo de seguridad no lo transmite seguridad. Lo tiene que transmitir el negocio. Porque es un riesgo, no es, y déjame contradecirme a mí mismo, no es un riesgo de seguridad, es un riesgo del negocio en materia de seguridad. Eso, bueno. Y esto es relevante. Por lo tanto, yo sería muy feliz no subiendo a consejo ni a comité ejecutivo. Es verdad, porque al final, porque si cada entidad o subir solamente para reforzar los riesgos que ya han identificado estas. Pero al final, mi reporting de cuál es el mapa de riesgos, aparte de comités de seguridad, tiene que ser a las áreas. Estos son tus riesgos. Vamos a trabajar en reducirlos. Pero este enfoque yo creo que en muchas compañías no existe. Es decir, muchas veces el negocio ve a seguridad como un enemigo, ¿no? El que me viene a molestar, el que me viene Sí. aquí a pedir requerimientos, controles. Y muchas veces ese interlocutor, ¿no? Que al final decías, tu negocio lo tiene que escalar. Cuesta un poco encontrarlo. No entienden que estamos para apoyarles. Correcto. Pero muchas veces también es autocrítica, no les apoyamos. O sea, bueno, es la realidad, y es un tema de autocrítica. O sea, cuando tú no entiendes algo, o sea, muchas veces hay que ser empático, hay que trabajar mucho la empatía. Ponte en el lugar del otro y haz que el otro se ponga en tu lugar. Es quizás lo más complicado, ¿no? Hacer que el otro también se ponga en tu lugar. Y cuando alguien te viene a pedir algo o a consultarte algo o a decir cómo lo podemos hacer y tú le dices, no se puede. Esto no se puede, pero claro, tenemos que van a Nacional de Seguridad, que esto es imposible, esto no... Y te viene otra vez y le dices, no, hombre, ¿cómo has venido con esto? ¿No has visto que esto no se puede? La tercera vez no te va a venir. No te va a venir, porque dice, para que me digas que no, pues no te voy a venir, ya tiro yo. Te y lo a voy ver a si me sacar pillas. en pro sin... Claro, sí, ¿no? Es la realidad. En cambio, si tú dices, y yo creo que el cambio es más bien nuestro, de decir, vale, vamos a ver, déjame entender cuál es. O sea, primero es, no me vengas con una solución, venme con un problema y vamos a trabajar la solución conjuntamente. O sea, tú no quieres implantar esto, tú quieres dar respuesta a este problema. Entonces, vamos a trabajarlo igual que lo trabajamos a nivel de IT, con arquitectura, con las diferentes áreas, también seguridad. Y lo que tenemos que es intentar dar soluciones. Y hay veces, y no sea un tema personal, que tú dirás, hay que hacer esto y no se hace. Pues bueno, hay que escalar riesgos. Hay que trabajar en base a riesgos. No es decir, esto no se puede hacer. No, eso tiene un riesgo y el riesgo es este. Sí, definir un apetito de riesgo, ¿no? Bueno, y sobre todo dar información, o sea, quien tome la decisión, porque al final habrá alguien, algunos de nuestros mayores, que tomará la decisión de tirar adelante o no tirar adelante, que sea una decisión informada, con los riesgos de seguridad, pero también riesgos del servicio o riesgos de negocio. Porque quizás si no sale este servicio tal cual está, el riesgo, y hablemos de una empresa privada, es de perder o no ganar X millones. Pues bueno, salgamos aquí y ya veremos cómo gestionamos. No entiendo. Pero que tampoco, yo creo que muchas veces también lo tenemos desde el ámbito personal. Ostras, que me ha salido esto sin tener cuenta de seguridad. Bueno, lo que tenemos que dar es visión. Pues eso, obviamente, vamos a trabajarlo. No se puede llegar a una conclusión, a un entente, pues esto tiene un riesgo. Que yo te diga que tiene un riesgo no significa que no se pueda realizar, sino que lo vas a realizar y alguien tiene que, lo que dices, el apetito de riesgo, asumir este riesgo. Y bueno, David, para ir terminando este episodio de un podcast, seguro que queremos cerrar con un bloque hablando sobre el rol del CISO. Al fin y al cabo, tú tienes ya una trayectoria de más de 2 décadas, debes de haber visto en tus propias carnes cómo ha ido evolucionando ese rol del CISO hasta ahora, y al fin y al cabo, ahora mismo quizás hay más amenazas que antes y demás con tecnología disruptiva como la IA.
¿cómo ves esa evolución del CISO de cara a 2030, por ejemplo? Uf, de cada 2030 estamos... ¿Esto qué es? ¿De qué 5 años? ¿Estoy jubilado? No. No, aún me queda, aún me queda. No, a ver, yo creo que el CISO, la evolución que está teniendo, es un rol técnico a un rol de negocio, un rol más directivo, más de evaluación de riesgos o ayudar en la toma de decisiones. Yo creo que esto se tiene, o sea, para mí, y si te va a gustar, esto se tiene o sea, la tendencia yo creo que va a ser esta. El CISO va a ser una persona o un equipo o un ente, porque no sé cómo, en algunos casos puede que no sea, bueno, hay que ver cómo evoluciona de aquí a 5 años, pero a lo mejor no es necesario un CISO, sino mayor especialización, y esto hay que verlo, pero sí que lo que tiene que es aportar riesgos y visión de riesgos. Entonces, somos traductores, yo creo que tenemos que evolucionar hacia un rol más de traductores, tenemos que hacer que nos entiendan, tenemos que hablar de riesgos, tenemos que hacer entender estos riesgos al negocio. Y tenemos que transmitir los problemas del negocio hacia los equipos para que puedan dar soluciones que puedan darle respuesta. ¿Cómo evoluciona? Pues yo creo que tenemos que ser más directivos y menos técnicos a nivel de CISO. Y no podemos esperar a que nos empoderen, tenemos que empoderarnos nosotros. Y hay un tema muy ejemplos al final. Cuando tú empiezas a hablar un lenguaje que el otro lado te entiende, un lenguaje financiero, un lenguaje operacional, un lenguaje de negocio, el otro, o sea, te empoderas. No hace falta que nadie venga a te ostras, me está entendiendo. Sabe, cuando tú hablas de EBITDA con un financiero, dices, ostras, es que realmente sabe de que, o sea, me está entendiendo, podemos tener una conversación. Y esto no lo vas a conseguir, o sea, de forma por ciencia infusa, tienes que formarte. Para mí, los CISOs se tienen que formar. Y no se tienen que formar solamente en temas técnicos, sino en habilidades directivas, pero también en conocimientos más transversales, conocimientos financieros, operacionales. Muy bueno. Porque si no, no van a poder entenderse. Y no hablamos que sea un experto en finanzas, pero sí que tiene que tener conceptos básicos o tiene que ir a... ¿Un CIO cómo evoluciona un CIO? Pues al final muchos CIOs hacen un MBA. Un CISO, ¿por qué no? O sea, yo creo que pocos CISOs se plantean hacer un MBA. ¿Por qué no? Al final te da una perspectiva que de otra forma de negocio, de otra forma es complicado obtenerlo. Yo creo que la evolución del CISO es hacia una capa más directiva. ¿Y una capa más directiva qué significa? Tener conocimientos más transversales para poder ayudar más a la organización. ¿Qué formación recomendarías a una persona que te esté viendo y diga, ostras, de aquí a 20 años quiero verme dónde está David ahora? Ostras, no sé si recomendárselo o no, ¿eh? Sí, se lo recomiendo por el final, si no, no estaría aquí, ¿no? No, sí. A ver, yo creo que un CISO tiene que tener un background tecnológico, está claro, o sea, tienes que tener un background tecnológico, si no, no puedes ser responsable de seguridad, porque si no, no vas a entender. Igual que tienes que entender un lenguaje de negocio, tienes que entender un lenguaje técnico. Yo creo que tienes que haber pasado por el barro, o sea, haber estado en implantaciones, porque tienes que tener este conocimiento, pero tienes que evolucionar hacia un rol directivo. Y yo, insisto, un MBA, yo lo veo, o similares, muy necesario, sobre todo para tener un lenguaje común. Y si tuviera que escoger cuál sería la habilidad que debería potenciar, aunque no seamos expertos, aunque no lo vaya que aprendamos a ser, la comunicación. Tenemos que ser capaces de comunicar, de expresar lo que queremos decir, que nos entiendan, de captar la atención. Y captar la atención no solamente es cómo comunicas, sino cómo verbalizas, cómo te mueves y practicar la escucha activa. Es parte de esta captación de captar la atención. Esto es muy necesario, porque si el otro si no logras transmitir lo que quieres decir, no vas a poder influir al negocio para que adopte decisiones que sean ya no seguras, sino que tengan en cuenta la seguridad. Vale. Por tanto, si me pides, yo a nivel más genérico, yo creo que un MBA es muy interesante. Si tenemos que enfocar en una habilidad, comunicación. O sea, ¿alguna certificación típica de ciber? O...
Sí, porque necesitarás tener background y estas certificaciones sí que te dan porque es imposible que en el trabajo puedas verlo todo. Por ejemplo, yo soy CISP. Bueno, también soy ética, o sea, tuve el CH en su momento. Ya no está, creo que caducó esto, ¿no? Yo no sé si me acordaré de hacer ciertas Es que cosas. hay que irlo renovando, ¿eh? Hay que ir dándole, hay no. que ir dándole. Bueno, cambias de perspectiva, yo creo. El CISP sí que lo voy renovando, por ejemplo, CISP o un CISM puede ser, sobre todo que te dé contexto, un background. Pero luego no hay que olvidar estos skills más directivos y que son necesarios. Muy bien. Pues yo creo que terminamos aquí este primer episodio de Un Podcast Seguro formato presencial. David. Muy bien, pues toda una experiencia. Yo creo que ha sido muy gratificante. Agradecerte, David, pues este rato que hemos pasado juntos. Y nada, bueno, para mí como para Marc ha sido una experiencia muy, muy gratificadora, muy buena. Y esperamos que de aquí a un tiempo pues podamos volver a vernos. Por supuesto, yo de verdad me he sentido muy, muy bien, muy cómodo. Daros las gracias porque, bueno, ha pasado volando. O sea, yo creo Sí, que la ha verdad sido es que un sí. tiempo bueno, ha sido una charla muy, muy agradable y espero que sea enriquecedora para todos. Exacto. Pues muchas gracias, David. Gracias, David. Gracias.